qué Santiago Rudy? ¿Pero por qué? Yo se lo digo, porque nosotros hablamos y ellos, que cambiaron la historia del fútbol, gracias al profe, ellos son más importantes que nosotros. Así que bueno, yo ya estuve ahí adelantando algo, pero la parte profesional está robado como entrenador, un genio. Y por la parte humana, la verdad eso nos marcó que de repente ellos que vivieron esa etapa gloriosa, nosotros ya lo agarramos siendo Gardel, ¿no? Y por supuesto la curiosidad de ver cómo era él. Y bueno, yo tengo esta parte que por ejemplo no se lo escuché a ningún entrenador que se lo dijera a mis compañeros en el tiempo que tenía el tiqui-tiqui, que me marcaban, perdón por la palabra, me cagaban a patada, me escalonaban, me marcaban marca individual. Entonces yo para agarrar la pelota a veces me tenía que cagarlos a pedo a ellos, porque es muy típico del futbolista que ellos tienen que tener gran autoridad, el entrenador, de que no me pasaban la pelota. Claro, como estaba marcado no me pasaban la pelota y yo sin la pelota era de terror. Claro, no, el daño yo lo hacía con la pelota. Entonces ellos como estaba marcado no me la daban, entonces yo me tenía que enojar. Después el periodismo decía, Carrasco, mal compañero, los renta, los putea. Era porque no me daban la pelota. Entonces, cuando llegó el profe de León a Nacional, una de las consignas de él era, si Juan está marcado con 1, 2, 3, 4, se la dan igual, se la dan, que algo bueno va a salir. Bueno, eso se lo escuché solo a él, esa parte, grandioso porque bueno, por el equipo y bueno, y en el individual uno se potenciaba. Pero después, otra cosa que él decía, no sé que eso seguramente usted se lo habrá dicho, era que él quería llegar al equipo perfecto. ¿Cuál era el equipo perfecto? Que él quería. Él decía que iba a jugar sin golero. Ese es el segundo. Él decía que iba a jugar sin golero porque dice, somos una máquina perfecta. Decía, una máquina perfecta. Dice, el rival no va a tener oportunidad ni de patear acá. Un fenómeno. Y después, otra cosa linda, que por ahí no hablaría bien de lo profesional, pero como era tan bueno en lo profesional, por ahí viste, ni se dice, pero son las cosas de las muchas que él tenía, pero siempre lo valoré porque de alguna manera peco también un poco de eso. Era un jugador más o menos de las mismas características o que rendía más o menos igual, un jugador de 7 puntos y otro de 7 puntos, él se inclinaba más por el que era más pobre, por el que necesitaba más de repente, por la familia, porque venía de familia más humilde, y él le daba esa oportunidad a ese jugador. Eso habla del corazón enorme que él tenía. Y después otra cosa que yo le dije cuando empezó a hablar del Polilla, y lo más seguro que el Polilla, él decía, es más, ¿cómo puedo decir? En confianza, ¿no? Es más de cosas, de repente, tremendo jugador, tremendo fenómeno, de repente, capaz que pasa insignificante para muchos por la forma de ser de él, con los fenómenos que yo digo, lo pongo
como central, lo pongo de los mejores compañeros que vi, era como Beckenbauer, ¿te acordás? Cuando jugaba, salía jugando, dribleando. No, era así de verdad, era así de verdad. Y sin embargo, de repente no tiene el reconocimiento. Capaz que andamos caminando y me piden 100 fotos a mí y a él ni saben quién es. Y eso a mí, sinceramente, o sea, digo, con lo bueno del jugador que... Pero bueno, eso es otro tema. Pero voy a la parte del profe de León, que le puso de 9. De 9 le puso. ¿Cómo terminó el Polilla? Goleador del campeonato uruguayo. ¿Contamos la anécdota? Así yo seguí un poquito figura también. La anécdota era así. En ese tiempo, al que hacía el último gol, le daban 5 kilos de hierro asada y 20 litros de nafta. Y el que le dije, claro, esto nos gusta, pero a mí me gusta decirlo. Yo le hacía así a la pelota. Entonces, me decía, vos Juan, haceme goleador. Entonces, haceme goleador. Y yo le digo, te hago goleador, pero si no me das. No, 20 litros de nafta. Eso va a pasar a mí. No se quería los 20 litros nada. Entonces, ¿viste? Entonces tenía que hacer un gol. Y sí, yo le buscaba la vuelta, ¿viste? Y el tipo, bueno. Pero el genio fue el profe que lo puso de nuevo. Así que bueno, un poco para pintar. Ahora sí, vamos a lo que marcaba la historia. Bueno, creo que ya todo lo dicho anteriormente, por cada uno de los que expusieron los diferentes valores de alguien tan maravilloso como lo fue el profe, es simplemente agradecer de quienes tuvimos la fortuna de ser dirigidos por una persona que no solo en lo que es estrictamente deportivo apoyó a cada uno de quien fue dirigido. Anécdotas, momentos de alegría, de bronca, pero si hay algo para destacar es en la parte deportiva, la claridad con la que inculcaba a cada uno de sus planteles y esa planificación tan estudiada. Había momentos de los partidos que parecía que esa planificación de generar juego por un sector y finalizarla por otro, parecía que lo había visto filmado antes. Entonces, quienes tuvimos a alguien tan importante en algo que es difícil, el fútbol, encontramos en él un grado de confianza en lo que íbamos a ejecutar que pocos entrenadores lo lograban, ni que hablar en lo que era el respaldo en todo sentido. Lo hablaba ahora Juan, todos quienes, inclusive los que pusieron ahí también, el respaldo frente a los dirigentes, frente a la prensa. Estábamos protegidos desde todo punto de vista. Entonces, desde el momento que se plantó frente al plantel con esa ilusión, ahora en la carta que acaban de leer ellos, él ya lo tenía en su mente, ya lo escribió, y bueno, nadie, ni ellas lo sabían, menos lo sabíamos nosotros, pero en base a eso creo que tuvo gran parte del convencimiento que tuvimos cada uno de nosotros de que, cumpliendo con su estrategia, cumpliendo con su forma de llevar el fútbol al terreno de juego, se iba a lograr ese objetivo tan deseado que 44 años de fútbol profesional había costado para que un equipo en desarrollo lo lograra. Entonces, podemos hablar meses de continuo y vamos a seguir encontrando en cada uno de los aspectos cosas positivas. El respaldo, como decía recién, hacia los jugadores era permanente, de estar
discusión por la firma del contrato en el correr de la semana que comenzaba el torneo, y de repente el directivo pretendía de que ese jugador que no había firmado no integrara el plantel o la titularidad. Nunca le llevó el apunte nada de eso, y era un respaldo cada vez mayor hacia el jugador. Y como eso podemos seguir contando anécdotas. Desde todo punto de vista, como dije, en lo humano, y ni que hablar también en lo profesional, no solo en el Uruguay, en el lugar donde estuvo, el destaque por su don de gente y por esa gran capacidad, por ese análisis detallado en encontrar en el reglamento, en ese brindarse en un 100%, lo decía Matosas ahí, por el equipo. No había detalle que se le pasara. Así que un abrazo al cielo, y está siempre presente en los corazones de quienes tuvimos la fortuna, no solo jugadores, sino la hinchada, los propios directivos, más allá de que podía discrepar con todos, los terminó convenciendo de la forma que se debe realizar la actividad como entrenador. Ojalá, y acá vemos compañeros que seguimos con la tarea de entrenadores, nos haya iluminado en algo, nos haya quedado como para poder volcarlo en beneficio de quienes hemos tenido que dirigir en el transcurso de estos años. Así que nada más, sé que Gregorio y Vasco podrán seguir también sumando 1000 anécdotas, 1000 palabras, y todas van a ser de destaque para un ser humano sensacional. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por esta invitación. Agradecimiento a las hijas, a los familiares, y es un orgullo de poder estar acá con todos estos personajes del fútbol, en el cual el profe los dirigió, y bueno, muchos de ellos han sido técnicos y siguen estando en carrera. Simplemente quería sintetizar las palabras de Roberto Matosas, que me quedaron grabadas porque él lo dice con una autenticidad muy eficaz, y a veces a uno no le puede salir la palabra, pero él las dijo de tal notable que yo ahora recordaba que cómo él nos enseñó a nosotros el esfuerzo, el de creer en el técnico y el técnico creer en el jugador. Me quedo con otras palabras de Juan, de que él era una gran verdad, trataba de ayudar a aquel que estaba más carenciado. Lo de Rudy también, que decía que delante de los dirigentes o quien sea, que él los defendía. Yo puedo contar el caso mío. Por ejemplo, en el año 72 nosotros hicimos una gira por Centroamérica. Yo no era conocido, alternaba ahí en tercera. Bueno, él me pone en la lista. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no tenía los documentos ni el pasaporte, y dice, bueno, el Vasco tiene que ir. Y los dirigentes de defensa dijeron, no puede ir porque no tiene el pasaporte. Bueno, dice, el Vasco tiene que ir, si no la delegación no sale. Eso era una de las cosas que él me quedó marcado. Lo otro que me quedó marcado a mí, bueno, cuando él llegó, cómo nos entrenaba. Y yo decía, esto es como ir a la escuela. Tenía una docencia impresionante. Caminando, corriendo, sin pelota, con pelota. Y algo que yo venía de otra clase de fútbol, ¿no? Del tiempo de antes. Como jugaba todo el Uruguay antes, ¿no? Entonces eso nos quedó marcado. Y lo otro que me quedó marcado a mí es que la escuela de vida que tenía fuera de la cancha,
En aquel entonces los técnicos, nos desvestíamos nosotros y los técnicos iban a los vestuarios. Y él hablaba de la vida, no se hablaba de política, de religión, solamente de fútbol, era todo fútbol. Entonces nos comunicaba, yo hablando con las hijas les decía que yo no salía a ningún lado, no fui a ningún cuadro, siempre jugué en Defensor y después jugué en Punta del Este, pero en el año que salimos campeones, él siempre nos decía, muchachos, la primera platita hay que ponerla en los ladrillos. Y yo como aprendí a escuchar, fue lo primero que hizo, que fue lo que hoy tengo. Pero así que bueno, era un poco por arriba de más o menos decir un poco lo que hablaron los compañeros. Para mí fue también un iluminado, un gran maestro, y estoy totalmente agradecido. Quiere decir que de repente por ahí debe andar él y nos está iluminando. Muchas gracias. Bueno, lógicamente que todo lo que han manifestado los compañeros que estamos compartiendo acá en la mesa, primero que nada agradecido por la invitación, ¿sí? Porque estamos recordando a una gran persona, quien fue un gran hijo, un buen hermano, un buen padre. Dicho por su propia familia y por lo que los conocimos, sabemos que afirmamos lo que nos han manifestado. El otro día, cuando se conmemoraron los 100 años que se hizo el reconocimiento en el estadio, repetí lo mismo, porque lo siento así. Ellos han manifestado en el transcurso de la charla cosas que realmente, bueno, uno las puede afirmar porque nos pasó, de ser un tipo solidario, como decía Juan, decía Joaquito, Rudy también, y Polilla, un hombre que se preocupaba quizás por aquel que tenía más carencia, ¿sí? Inclusive esta futbolística, para tener una posibilidad, porque él encontraba en ese ser humano algo que realmente no solo necesitaba, sino de lo que él le podía aportar, pero que iba a ser algo que iba a ser mutuo, que iba a tener una respuesta de ese muchacho, diríamos, para hablar más simple, positiva. En fin, anécdotas hay muchísimas. Todos nos sentimos orgullosos, no solo porque, como decía Juan, ¿no? Ellos fueron los que quebraron la hegemonía del fútbol uruguayo. Es cierto, tuvimos la posibilidad de compartir ese plantel, ¿sí? que logró algo que hasta el día de hoy, no solo en Uruguay, sino que ¿no? fuera de fronteras también se tiene consideración. Pero no solo cambió la hegemonía de Peñarol y Nacional, ¿no? Sino que cambió, ¿sí? Cambió el estilo del fútbol uruguayo. Un estilo marcado que lógicamente tenía y tiene su rica historia, pero se empezó a jugar a algo distinto, que no fue producto de la casualidad, ¿sí? No fue porque él se imaginó que tenía que ser así, lo estudió con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio. Acá se habló mucho, después que vimos en Holanda del 74, del pressing. Qué fenómeno el pressing. El pressing a partir del año 70 estaba acá en Uruguay, ¿sí? Tratando de llevar a cabo su estilo y tratando de conseguir esas herramientas para poder realmente, diríamos, que las mismas se pudieran ver dentro de un terreno de juego. Ya en el año 71 y 72 eso se empezó a ver. Pero ustedes saben que después del Mundial del 66
en una oportunidad con mucho esfuerzo de él, de su familia, de mucha gente que lo rodean, tuvo un encuentro con Kovac. Kovac es un técnico rumano que llegó a Holanda, que dirigió al Ajax y después pasó a la selección, y dejó una impronta que la misma, ¿sí?, después la llevó a cabo y fue reconocida a nivel mundial el vino Michel, ¿no? Que todos acá, los que estamos dentro del fútbol, deben tener conocimiento de quién fue, ¿no? Vicecampeón del mundo en el 74 y en el 78. Pero bueno, se hablaba de esa Holanda, del gran pressing, pero otra de las cosas, lógico que a nosotros nos dan ganas de hablar de muchas cosas, ¿no? Todo aquello que hemos tenido la oportunidad de estar con él, ¿sí? Hemos pasado por distintos países del exterior, ¿no? Algunos como técnicos, otros como jugadores. En Paraguay, llegas a Paraguay, te hablan del profe de León. Llegas a Ecuador, te hablan del profe de León. Llegas a México, te hablan del profe de León. Llegas a Colombia, te hablan del profe de León. Hay gente, ¿sí?, que lo tuvo como técnico y que después ellos desarrollaron su carrera, algunos más larga, más extensa que otros, y que están de alguna forma tratando de conseguir el libro que salió del profe de León, que está agotado. A nosotros nos ha pasado que nos han pedido, quizás a algunos de ustedes, los que están acá presentes. Él dejó una marca muy importante, y bueno, eternamente agradecido por lo que nos dio, ¿no? Por lo que significó él para cada uno de nosotros. Gracias. Disculpen nada. Solo una, para corroborar lo que usted está diciendo, don Gregorio, hoy iba a estar presente Atilio Garrido y él está consiguiendo, creo que estaba ahí hablando con Ofi, con Defensor, que creo que van a hacer una edición nueva del libro, porque como dice usted, por todos los lugares se lo reclaman, incluso en el día en el Museo del Fútbol se lo reclamaron. Solo una consulta, hoy los técnicos le piden a los dirigentes y le traen jugadores, lo eligen, traen fulano, sultano, hay mucho dinero para invertir. El nombre de ustedes, a través de ese 76, empezó a tener relevancia, ¿verdad? Puedo hablar el nombre porque conocí a Rudy Rodríguez, un jugador que era de Florida y terminó siendo campeón. Pero el poder que tiene el interior, el capital que tiene el interior, porque cuando él, de los campeones, ¿cuántos eran del interior? Cobasiri, Salomón, ¿de dónde? Del interior. Polilla también, Juan Ramón también, Gregorio también. De los que están acá, todos. ¿Y de aquel del 76? Bueno, sí. ¿De dónde? Freddy Clavijo. Washington González. El Pichu, ¿de dónde era? O sea que él eligió, y como decía Gregorio y Juan Ramón, a veces no lo ponían por sus condiciones de jugador, sino que le daba la oportunidad para que él pudiera desarrollarse y aprender. Una cosa que es buena también, recalcado, lo mencionaba Gregorio, las diferentes generaciones que tuvieron la fortuna previo a ese 76, nosotros pudimos ponerle la frutilla a la torta. Trabajaron, bueno, el Vasco, que tuvo la suerte de ir a esa gira, ya venían con un trabajo con ese objetivo de romper esa hegemonía que estaban marcando los equipos grandes del fútbol uruguayo. Entonces, muchos compañeros que quizás, por lo que es el fútbol, quizás hasta con un mejor rendimiento
que pudimos mostrar nosotros no lograron ese objetivo final. Pero en la historia y en los libros que el Defensor ha editado, la gente que colaboró para que bueno, en ese 25 de julio del 76 se pudiera festejar de esa manera, es bueno tener el reconocimiento a todos esos compañeros que nos dejaron una guía de cómo luchar por ese objetivo. Y de repente se habían perdido muchas batallas, pero logramos llegar al final y ganar la guerra. Y en eso, en esos libros, por suerte, están registrados prácticamente la totalidad de quienes aportaron de alguna manera para lograr llegar a eso tan deseado. Que después se contagió, por suerte, pudieron tomar ejemplo muchos directivos, jugadores, técnicos, y bueno, el destaque que han tenido muchos en ese sentido ha sido en base a un cimiento que generó el profe con larga data. Bueno, en nombre me permito hablar en nombre de los familiares de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Florida, de toda la gente del fútbol que nos acompañó, agradecerles sobremanera su presencia. La anécdota que tenemos con el Polilla, con el teléfono de Juan Ramón, que estuvimos hablando con alguien de Maldonado y no era él, hasta que nos comunicamos, una cosa increíble, no podía creer, no era la voz de él, y el tipo a los 3 o 4 días me dice, mire, fue mi hermano el que lo atendió, no le puedo seguir esta broma, no va a ir, mi hermano no va a ir a ningún lado, y lo llamo a Polilla, pediste un número de una tal fulana de tal de Maldonado, así que todas esas cosas sucedieron para que ustedes estuvieran aquí. En nombre de todo el agradecimiento por vuestra presencia, tengo otra cosa que hablar bien del profe, porque creo que Jesús tuvo 12 discípulos y el profe creo que hay 18 o 19 entrenadores que han desparramado por todo el mundo esa filosofía de juego. Así que les agradezco sobremanera. Tomo el requerimiento en nombre del pueblo de Florida a través del intendente y toda la gente del fútbol, agradecerles.